Hoy vamos a explorar un script en Python que nos permite analizar el tamaño de archivos y carpetas, generar una estructura de directorios y convertirla a un formato compatible con un gráfico de tipo Sunburst en D3JS. Al final del vídeo habremos creado una aplicación visual e interactiva para analizar el espacio en disco. Lo primero que hace nuestro código es calcular el tamaño de un archivo o de una carpeta. Si la ruta es un archivo, devolverá su tamaño. Si es una carpeta, recorre todos sus archivos y los suma. Y si encuentra un error como falta de permisos, devuelve none. Ahora recorremos un directorio y almacenamos la información de cada elemento. Si folders only es true, solo lista las carpetas. Para cada directorio, llama recursivamente a la función y cada archivo o carpeta se almacena en una lista con su nombre, ruta, tipo y tamaño. Para visualizar los datos, en un diagrama Sunburst convertimos la estructura en un formato jerárquico. Convertimos la estructura de archivos en un árbol con nodos jerárquicos. Los archivos son hojas con valores numéricos. Los directorios contienen nodos hijos. Esto se consigue mediante la función transform. Finalmente, generamos un archivo HTML con D3JS para visualizar la información. Data se convierte en JSON para que D3 lo use. Se genera un archivo HTML con un SVG para visualizar el gráfico. Y se incluye el script D3JS para procesar los datos. Para ejecutar el programa tenemos que usar la función main. ¿Qué tenemos al final? Escaneará la carpeta que le hemos puesto en la ruta. Podemos cambiar las rutas aquí. Transforma la información, genera el archivo HTML y lo abre en el navegador. Vemos que este código analiza el sistema de archivos y genera un diagrama interactivo para entender el uso del espacio en disco. Vamos a ver ahora un ejemplo. Aquí tenemos un diagrama en anillos de la carpeta que hemos seleccionado en la raíz. Seleccionemos la carpeta que seleccionemos, nos mostrará los archivos que hay dentro. Podemos volver a la carpeta anterior o a la carpeta raíz. Podemos meternos en otra carpeta y volver a la anterior. Lo siguiente que vamos a ver, voy a mostrar un proyecto de predicción de palabras basado en un modelo simple de inteligencia artificial utilizando PHP, JavaScript y una base de datos de NSQLite. Además, también implementaremos una visualización con neuronas que reaccionan a palabras ingresadas. El sistema tiene dos componentes principales. Un campo de entrada con texto, con predicción de palabras, y una simulación visual de neuronas que cambian su estado según el texto ingresado. Lo primero que vamos a hacer es crear la estructura de nuestra página con HTML. Usamos un H1 con un fondo verde y amarillo que representa el título corporativo. Añadimos un div con un content editable igual a true para permitir la edición de texto en el navegador. Importamos los estilos dentro de la etiqueta style para darle formato a nuestro contenido. Ahora pasemos al código JavaScript que permitirá la búsqueda de texto predictivo. Capturamos el div editable. Cada vez que el usuario escriba, enviamos las últimas dos palabras a nuestro servidor PHP. Mostramos una sugerencia en gris si hay coincidencias en la base de datos. Si el usuario presiona la tecla Tab, la sugerencia se autocompleta. Ahora vamos a crear el backend con PHP y SQLite. PHP recibe la última entrada del usuario, busca en la base de datos coincidencias con palabras anteriores y retoma una lista de posibles palabras siguientes en el formato JSON. Vamos a ver un ejemplo. Vemos que aquí pone del en gris, entonces al darle a la tecla Tab se autocompletará. Se pone un segundo del, esto aún está, aunque hay que afinarlo, pero en resumen, así es como funciona. Lo siguiente es
lo que voy a enseñar es un sistema de gestión empresarial. Aprenderemos a usar el sistema desde el inicio de sesión hasta la gestión de usuarios y datos. A crear un gráfico Sankey interactivo con HTML, JavaScript y la librería de 3JS. Estos gráficos son ideales para visualizar flujos de datos de manera clara y dinámica. Primero, creamos nuestro archivo index. Incluimos la librería de 3JS desde un CDN y enlazamos nuestros archivos CSS y JavaScript. Agregamos un div donde se renderizará el gráfico y algunos controles para filtrar los datos. Después definimos nuestros datos en formato JSON. Contamos con nodos que representan entidades, enlaces y enlaces que indican las conexiones entre ellas. Ahora implementaremos la lógica en el script JS. Crearemos una función que toma los datos y genera un diagrama usando D3JS. Asignamos colores a los nodos y creamos enlaces con transmisiones suaves. Vamos a crear esta función y su objetivo es proporcionar una herramienta minimalista y flexible para visualizar flujos de datos de manera intuitiva. El código de esta biblioteca se encuentra encapsulado en un IFE, lo que evita la contaminación del espacio global de nombres. La API principal está contenida dentro del objeto Floral White que expone la función. Para generar un diagrama Sankey, el usuario debe proporcionar un objeto de configuración con las siguientes propiedades. Elemento, el contenedor donde se renderizará el gráfico. Datos, un objeto con nodos y enlaces representando el flujo de información. Ancho y alto, que serán las dimensiones. Ancho nodo y espacio nodo, configuraciones opcionales para ajustar el tamaño y el espacio de los nodos. Y mostrar leyenda. Define si se muestra una leyenda con nodos y sus colores. Después, el código realiza las siguientes operaciones. Normalización de datos, que convierte nombres de nodos en índices y calcula colores si no se especifican. Cálculo de flujos, que determina las conexiones entre nodos y valores de entrada y salida. Asignación de capas, los nodos se organizan en capas, según su rol en la estructura del flujo. Distribución vertical, se posicionan los nodos dentro de su capa para optimizar el espacio. Y dibujado del gráfico. Se generan los elementos SVG para nodos, enlaces y leyenda. Al pasar el cursor sobre un nodo, su color cambiará a naranja. Y al hacer clic en un nodo o enlace, se muestra una alerta con información detallada. Como veis aquí, al pasar el ratón, se ponen en naranja. Y cuando clicas en uno de los botones te da más información. Tenemos herramientas de filtrado y podemos exportarlo como imagen. Vemos que al clicar aquí se guarda el gráfico y ya estaría. Esta biblioteca proporciona una forma sencilla de visualizar flujos de datos con interactividad y personalización. Su diseño modular permite mejoras y extensiones fáciles.